En este video vas a aprender todo lo que necesitas para dominar N8N. Y si no sabes qué es N8N, es una herramienta de código abierto que puedes descargarla y ejecutarla en local de forma totalmente gratuita para automatizar y sistematizar y crear flujos entre aplicaciones. Es similar a herramientas como Zapier o Make, pero a diferencia, N8N puedes ejecutarla en local y no tienes límite de operaciones. Puedes hacer la cantidad de operaciones que vos quieras y no te cobrará absolutamente nada. En cambio, Make y Zapier te cobran por número de operaciones. Esto es especialmente útil si eres un emprendedor o un creador de contenido que busca crear flujos y automatizar parte de su trabajo para ahorrar costes de tiempo o dinero. Además, al poder tener N8N en local, no tienes que preocuparte por los datos o el límite de ejecución que tengas. Y ahora que ya sabes qué es N8N, vamos a instalarlo. Principalmente hay tres formas de usar a N8N. La primera es con el servicio de la nube de ellos, en el cual es bastante caro en comparación a los demás. Tenemos la segunda forma, que es ejecutándolo en una nube particular que nosotros tengamos, y ya que es una herramienta de código abierto, podemos ejecutar el código en una nube. Tendríamos la misma forma de que lo ejecutamos en local, pero podríamos usarlo en múltiples computadoras al mismo tiempo. Y tenemos la opción número 3, que es básicamente descargarla en nuestra computadora. Pero para eso necesitamos descargar Node en nuestra computadora, tener todo instalado y todo ejecutándolo bien, para luego simplemente ejecutamos en la terminal este código. Se descargarán distintas cosas en las computadoras. Una vez que se terminen, simplemente tenemos que apretar O, se abrirá una ventana en nuestro buscador donde simplemente tenemos que registrarnos y ya está. Y ya podemos usar a N8N totalmente gratis. Una vez ya nos hayamos registrado, ya tenemos acceso completo a N8N y podemos usarlo las veces que queramos y crear los flujos que queramos. Ahora les voy a explicar todo lo que necesitan saber para que puedan dominar por completo a N8N. Primero, N8N nos da acceso a más de 400 aplicaciones o conexiones entre distintas aplicaciones, ya sea Google Sheet, Google Calendar, CoinGecko, Facebook, LinkedIn, Stripe, PayPal y un largo etcétera, en las que podemos conectar estas aplicaciones para que manden datos unas a otras. Hay cosas que necesitas saber antes de crear tus propias automatizaciones y flujos, y una de las primeras es saber qué son los triggers. Técnicamente un trigger es básicamente una conexión que nosotros hacemos con una aplicación en donde monitorea una acción puntual y solo se ejecuta el trigger y el flujo completo cuando esa acción puntual pasa, ya sea cuando se agrega un nuevo archivo a Google Drive, cuando se envía un email o cuando se agrega a una base de datos un nuevo lead o un nuevo dato. Y hay muchos tipos de triggers y les voy a mostrar todos los que hay, pero también hay triggers de aplicaciones puntuales que hacen cosas puntuales. Por ejemplo, hay uno que se llama webhook. Esto principalmente se usa cuando hay aplicaciones o páginas o herramientas que queremos conectar a N8N, pero no tiene la herramienta o la conexión integrada. Se hace un webhook en donde se le dan las especificaciones de qué página web se quiere conseguir X dato, se inicia todo el flujo. Cuando eso pase, tenemos cuando simplemente nosotros manualmente activamos el flujo, que es con un clic. Por si queremos que solo pase cuando nosotros queremos, podemos configurar también para que sea a una hora específica, un día o X veces a la semana, que se active el flujo automáticamente. Por un ejemplo, por si queremos que el lunes a la mañana nos den todas las notificaciones o noticias de algún sector puntual, o que si queremos ver cómo es el tráfico, etcétera, que se active solo ese día este flujo. Es un ejemplo de un flujo, se puede usar para muchas distintas cosas. Otro que es básicamente cuando se envía un formulario dentro de N8N, cuando se rellena ese formulario de una página web, se activa el flujo. Tenemos otro flujo que si está integrado en nuestra computadora N8N en local, cada vez que se monitore algún documento o se cambie en nuestra computadora, se activa otro flujo también. O cuando recibimos un mensaje por alguna red social o por alguna página web. WhatsApp, Facebook, LinkedIn, etc. Y tenemos otro trigger que básicamente él se está fijando en otro flujo que creamos en N8N, y cuando se ejecute o cuando termine, este trigger disparará el flujo puntual que estemos o que hayamos creado. Como te decía al inicio, también tenemos muchos más triggers de distintas aplicaciones, dependerá de cada una, pero al ver todos estos triggers tendrás una idea general de las cantidades de cosas que puedes hacer para detonarlo. Luego tenemos los módulos, que básicamente son cosas puntuales de la herramienta que nos permiten modificar la data que recibimos entre una conexión u otra, ya sea de código, que nos permite ejecutar un código personalizado que nosotros creamos, modificar las fechas y los tiempos por si una aplicación no te da una fecha o una hora puntual en la que se hizo, filtrar
que básicamente es si cumple X requisito que nosotros queramos, pasará el flujo y continuará, y si no, no se continuará el flujo, esa información. Esto principalmente puede funcionar para calificar unos leads, ya que si rellena el formulario o no cumplió algunas cosas que queramos nosotros en el formulario, simplemente no se continuará en el flujo ese lead puntual. Esto nos ayudaría mucho para cuando básicamente tenemos muchos leads, ya sean 100, y en vez de ver cada uno a uno cuánto cumplió alguien o cuánto es calificado o no, simplemente les creamos un filtro que si cumplió con X cantidad de dinero, etcétera, donde, por ejemplo, se le envía un email o se le envía el número o los datos a un closer o un setter para que continúe calificando a ese cliente. Es un ejemplo. Después tenemos el split out, que básicamente esto nos permite dividir la información en múltiples flujos por si queremos que una información puntual vaya para un CRM puntual o que vaya para otro, con los mismos datos de una aplicación puntual que detonó el trigger. Este es lo contrario, básicamente, cuando mucha información de muchos datos distintos la reúne en una información puntual, la resume, por decirlo así. Este nos puede servir para un ejemplo cuando tenemos una campaña de publicidad donde tenemos muchos datos de distintos clientes y tenemos que corroborar cada uno de los datos de manera distinta y luego volver a unirlos para un documento puntual. Es un ejemplo de cómo se pueden usar. Luego tenemos el módulo de switch, que nos permite mandar una información entera en distintas automatizaciones sin tener que crear una nueva. Por ejemplo, agarramos un ChatGPT que lo dijimos que nos cree un guión de contenido o un contenido y decimos que ese mismo contenido lo mande a Facebook, Twitter, Instagram y las distintas redes que queramos. O un video, en este caso, un ejemplo, ¿no? Podemos hacer eso, mandar un video en distintas redes sociales con un simple módulo, sin que tengamos que crear una y otra vez automatizaciones para esas cosas puntuales. Luego tenemos el módulo if, que es básicamente un verdadero o falso, que si se cumple una condición se deriva esa información a un flujo de una rama, por ejemplo, y si no se cumple se deriva a otra. Un caso para usar este módulo podría ser que si un cliente tiene una devolución, se deriva a true para darle una devolución o se le envíe el pedido de nuevo, y se le deriva a false si el producto está dañado o no cumple con los términos de devolución. Luego tenemos merge, que es algo parecido a otro que tuvimos, que es básicamente que también reúne información de distintos flujos a uno, pero en este caso se suele usar para informaciones muy grandes y de mucha data, como podría ser un documento muy puntual y se fusiona o se junta con otro. Tenemos el módulo de límite que nos permite poner un tope de cuando para un sorteo, un ejemplo, que serían de solo 1000 participantes. Creamos un flujo que todos esos participantes se agreguen a una lista de datos, pero cuando llegue el número 1000 se cancela y ya no se sigue dando más datos a esa lista para un sorteo. Tenemos un módulo de loop que, como dice, nos permite crear un bucle de que se repita esa información o ese patrón o ese flujo automáticamente cada vez que termine, una y otra vez la cantidad de veces que queramos antes que salgamos del loop o del bucle. Cuando se compra una condición, recién ahí se sale del bucle o la repetición. Compresión, pues como dice, comprimimos información, nada nuevo. HTTP request, que es básicamente igual al webhook, nos permite conectarnos a otras aplicaciones, a otros servicios web que no están integrados nativamente en N8N. Y después simplemente tenemos el último, que es básicamente ordenar de mayor a menor o los índices que queramos la información. Y ahora vamos con la parte más importante de N8N, que es las integraciones de automatizaciones con inteligencia artificial de por medio. Y una de las mejores cosas que tiene N8N es que podemos tener un agente integrado en nuestro flujo de automatizaciones. Y si no sabes qué es un agente de IA, es una inteligencia artificial que toma decisiones por su propia cuenta. Puede entender las situaciones y ver la mejor decisión o usar herramientas sin que vos tengas que decirle, a diferencia de ChatGPT, una y otra vez qué hacer con cada una de las cosas. Le dices una información base, una orden o una meta y él razona individualmente, interioriza la información y ve la mejor ruta o la mejor acción para realizar o para llegar a esa meta. Eso es básicamente, entre un largo etcétera, un agente de inteligencia artificial. Y con N8N lo tenemos integrado en nuestras automatizaciones. A estos agentes de inteligencia artificial les podemos dar documentos o memoria para que tengan una base de datos en donde puedan inspirarse o recordar las acciones que tengan, ya sea de nuestra empresa, el objetivo, información crucial que tiene que ejecutar sí o sí y un largo etcétera. Y le podemos agregar de nuestra base de datos de la nube distintas
fuentes de memoria. Podemos integrarle distintos modelos de lenguaje, no solo simplemente ChatGPT. Si creamos un flujo o una automatización y más adelante sale un modelo que es mucho más barato y mucho mejor o da mucho mejor resultado, simplemente reemplazamos ese modelo por el nuevo y el flujo funcionaría automáticamente igual o mejor en este caso, sin que tener que crearlo de cero una y otra vez. Incluso podemos agregarle distintos modelos de lenguaje que no estén integrados en la plataforma de N8N, conectando con GitHub o Hugging Face. Ahora también, como las automatizaciones, tiene unos módulos puntuales que le dan unas herramientas extra en las que puede usar si él decide o no. Ya sea responder preguntas basadas en la información que tiene, ya sea un documento, una data que haya recopilado con un flujo de automatizaciones que le da unos leads, o la información de los leads, o facturas y un largo etcétera, o una respuesta mucho más básica que simplemente es procesar texto e informarte. Podría ser crear un flujo de un agente de inteligencia artificial para tu negocio en el que tenga todos los datos, toda la información, la facturación y vos les preguntes por cómo va una rama de tu negocio puntual y él te diga puntualmente cómo va y un resumen de toda la información sin que vos tengas que buscarla una a una, él te la da en un segundo. También podemos clasificar la base de datos o la información que tenemos. Si recibe datos de un departamento puntual, te la clasifica como que es de ese departamento, por ejemplo. En este caso también puedes extraer datos importantes o cruciales de un documento puntual. Esto nos ayuda principalmente cuando queremos una información o dato puntual específicamente y tal cual como están los documentos sin que tenga una alucinación y dé información falsa. Esto es crucial para una empresa. Todo un análisis de sentimiento, ya sea positivo o negativo, de cómo está funcionando una publicidad o etcétera. Simplemente se lo integramos y nos dirá si es neutral, positiva y como nosotros configuremos. Y un resumen largo de toda la información de cada departamento si nosotros creemos que nos serviría. Lo más importante, una de las mejores cosas que tiene N8N con los agentes de inteligencia artificial es que vos puedes crear herramientas puntuales que no estén para el agente. O el agente puede crear las suyas. Un ejemplo de herramientas podría ser almacenar unos datos y transformarlos en vectores, hacer un llamado a otra automatización o otro flujo que dé un resultado él solo, sin que vos tengas que hacerlo, ejecutar código que él mismo crea o se cree las mismas herramientas que él quiera, ya sea conectarse a alguna aplicación, alguna página web, etc. Unos documentos, hacer cálculos avanzados o fórmulas matemáticas muy avanzadas, simplemente conectándolos a una API, informarse por Wikipedia de los datos que está buscando, o también buscar información por Google, y muy largo, etc. Como puedes ver, es una herramienta muy poderosa si la sabes ejecutar bien. Nos permite hacer cosas gigantescas. Para que veas un ejemplo de todas las cosas, cómo funcionan que te he dicho, te voy a mostrar una plantilla simple de las cantidades de cosas que se pueden hacer. Digamos que recibimos un mensaje de un grupo de Slack, verificamos la información, le damos al bot que responda esa información o ese mensaje. El mismo bot responde por el grupo de Slack al mensaje previamente enviado por un usuario. Se conecta a una base de datos de OpenAI para retener la información y entender el contexto. Lo guarda en una base de datos personal. El agente interactúa. El agente activa un flujo externo de N8N y luego responde o da la información en el grupo de Slack y pasa a borrar la información inicial y enviarle el mensaje final. Todo esto hecho automáticamente sin que vos tengas que hacer nada. Este es el poder de las automatizaciones y de los agentes de inteligencia artificial, mostrado en un resumen gigantesco. Esto es un ejemplo muy simple de la cantidad de cosas que se puede hacer con N8N y los agentes de inteligencia artificial, haciéndote ahorrar mucho tiempo y dinero si tienes un negocio totalmente automatizado y con inteligencia artificial. Es un poder que te permitirá sobrepasar y ganarle a toda tu competencia.